Entonces estamos acá. Es la primera práctica que tenemos acerca de, obviamente, lo que es las inscripciones. Las inscripciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo una empresa? Una empresa y la quiero inscribir a la SAT. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa y quiero saber qué procesos tanto legales como comerciales debo hacer? Bueno, obviamente todo esto es contabilidad. Ahí sí no hay ni para atrás ni para adelante. Lo primero que hay que hacer es de que tengo que definir. Hay empresas que actúan de forma individual. ¿Qué quiere decir de forma individual? Bueno, que si lo hago individualmente soy solo yo y va a estar bajo mi nombre, es decir, bajo el nombre que yo le dé, demás y todo, pero eso es una sola persona la doy. Y en cambio existen otro tipo de personas que obviamente estas se hacen por sociedades. Bueno, indiferentemente a que sea una sociedad anónima, que sean diferentes tipos de sociedades, porque hay tipos de sociedades, nos vamos a concentrar en el aspecto legal y en la inscripción a la SAT. Bueno, obviamente en la inscripción a la SAT lo primero que debemos de ver es de que hay dos ramificaciones por las cuales me puedo ir. Si hay sociedades, el único paso que tengo que hacer antes es de que hay que escoger a un representante legal. Hay que escoger a un representante legal y del representante legal obviamente hay que solicitar el NIT que va a tener la empresa. Se solicita el NIT. Después de haber solicitado el NIT, obviamente, esto es para cualquier tipo de empresa, recordemos, no importa si es no importa si es de ventas o de servicios, esto actúa para las dos, no hay diferencias ante la SAT de cómo es el método de inscripción. Bueno, obviamente después de haber solicitado el NIT se hacen varios procesos. En realidad aquí en forma pequeñita voy a poner la palabra RTU, ¿sí? Sí, el RTU, se maneja lo que es el RTU. Obviamente se solicita a la SAT el manejo del RTU. Hay pasos para hacerlo, hay pasos para tenerlo. Las palabras que yo les dé, igual que el RTU, les podría decir específicamente qué significan, pero sería muy bueno que ustedes lo vieran. Obviamente la T casi en todos lados es tributario, igual que la palabra NIT, para que ustedes la puedan desglosar, igual que el RTU, para que ustedes lo puedan desglosar. Otra cosa que se va a hacer es de que en punto y aparte, miren, esto de acá es facilísimo, pero en sociedades este paso del RTU todavía no se hace. Sí lo vamos a hacer, pero miren lo que se hace antes. En sociedades, obviamente lo que hago acá, obviamente solicito el NIT, pero también tengo que irme al registro mercantil. Esto se hace puramente en la SAT. Ahora esto de acá se hace en el registro mercantil. No les tenía que decir qué significaba RM, pero ya se los dije. Registro mercantil. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Necesito dos patentes. Necesito tanto la patente de perdonen la dislexia, patente de comercio, es una de las que tengo que pagar, como también necesito la patente, la de sociedades, porque son una sociedad, obviamente, sociedades. Teniendo las dos patentes en juego, ahora sí regreso a la SAT, ¿sí? Y ya la puedo inscribir mediante su RTU, ¿sí? Ya puedo realizar su proceso de inscripción tal cual, fácil y perplejo, de la RTU. Recordemos dos cosas. En una persona individual, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en una persona, ¿qué es lo que hace? Si quiere tener una empresa, aún siendo gigante la empresa, escuchen bien, aún siendo gigante la empresa, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente, lo primero que hago es solicito el NIT.
En ambos casos solicito el NIT, pero aquí solicito el NIT directamente. Bueno, necesito representante legal, soy yo. Y miren esto, directamente puedo irme a meterme al RTU en ASAT y ahí se murió. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué no necesito patente de comercio y por qué no necesito patente de sociedades? Bueno, no las necesito en primer lugar porque soy una persona legal que está inscribiéndose como como una persona, ¿cómo se les dice? Como una persona, pero como una empresa. Entonces actualmente todo cae sobre mí. No tengo patente de comercio porque no tengo que consolidar con ninguna otra persona. En cambio en las sociedades sí, porque son varias. Y no tengo una patente de sociedades porque no soy una sociedad. Entonces por eso es que estos dos pasos, esto que tengo acá, no lo tengo que realizar. Sin embargo, los demás pasos, que en este caso, quitándolo el representante legal, el solicitud de NIT, eso sí, y obviamente lo del ASAT también, del RTU, eso sí lo tengo que hacer sí o sí. Ahora hay cosas que actúan para las dos empresas en particular. Mucho ojo, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de qué impuestos son los que deben de pagar. Los impuestos que deben de pagar, así como ya lo habíamos mencionado muchísimo antes, dependen de ciertas cosas. Antes, si es pequeño contribuyente, recordemos de que un pequeño contribuyente, ¿me tengo que inscribir como pequeño contribuyente? Sí. ¿Cuándo me inscribo como pequeño contribuyente? Cuando lo que gano al año es menor de 150,000, ¿sí? Lo que gano al año, si es menor a 150,000, soy pequeño contribuyente. Ahora, si soy un gran empresario, un contribuyente normal, es porque soy mayor a 150,000 mi salario, ¿eh? Esto tiene bastantes consecuencias. Vamos a establecer aquí lo del pequeño. Si es aquí lo del pequeño, pago IVA, todos pagan IVA. Pero este IVA que pago, mucho ojo, ese IVA que pago es del 5%. ¿Quieren saber qué otra cosa pago? Nada, ¿sí? Absolutamente nada más en cuestiones de impuestos. Ahora, cuando soy un contribuyente normal, bueno, para comenzar, solo voy a mover este de SAT. Permítanme, así de una vez acá. No agarré todo. ¿Por qué no agarro esa T? Qué raro esa T. Sí. Bueno. Entonces, obviamente esto es de esto. Y bueno, cuando soy un contribuyente normal, le voy a poner N normal. No tiene nada de diferentes a N. Es una N normal. Entonces, para esa N, lo que vamos a hacer es sencillo. Primero, el IVA es algo que debo de pagar. Va a ser del 12%, no del 5%, del 12% cuando soy contribuyente normal. Aparte de eso, ¿cada cuánto lo pago? Pues mensual. Eso lo voy a pagar mensualmente. Aparte de eso, pago algo conocido como el ISR. Ya se los he dicho antes, es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es del 5%. Bueno, mucho ojo, este impuesto sobre la renta se divide en dos partes, dependiendo del régimen donde esté inscrito. ¿Qué quiere decir? Que también tienen que investigar cuáles son los regímenes. En este caso solo dos. Estamos hablando del régimen, si quieren lo copian en su mente o como ustedes lo prefieran para no estar viendo el video mañana. El régimen activo, solo les voy a dejar la palabra aquí, régimen activo simplificado. Y el otro que existe es el régimen y nuevamente activo, pero este es lucrativo. Miren la diferencia, uno es régimen activo simplificado y este es régimen activo lucrativo. Son dos cosas completamente distintas y tienen que saber por qué se separan. Dependiendo si hay en uno o en otro, si están en el simplificado, lo que pagan es el 5%, ¿sí? El de simplificado es el 5%, pero si están en el lucrativo, aquí pagan dos cosas y se separan sobre dos cosas. Sobre los ingresos, los ingresos que tiene los ingresos que tiene la empresa, sobre los ingresos que tiene la persona, se paga el
Se paga el 8%. Sí, sí, sí. Pensaba que era el 28, pero no. Se paga el 8% y de ese 8% se quita, digamos un ejemplo. Si tienen 100 quetzales, ¿sí? Si tienen 100 quetzales, el 8% de esos 100 quetzales es 8 quetzales, ¿sí? Esto es el 8% de esos 100 quetzales. De este 8 quetzales tengo que sacarle el 25%. Es decir, lo multiplico por 0.25. Y lo que me dé, eso me va a servir para pagar el régimen. ¿Sí? Es decir, mucho ojo, de los ingresos el 8% es lo que pago como ISR normal y le saco el 25% para pagar lo del régimen. Es decir, con una pago el ISR y con la otra pago el régimen. Obviamente, al sacarle el 25% al 8% es ya bastante poco, pues no es nada. Es decir, es absolutamente nada, ¿eh? Mucho ojo, porque en el régimen activo lucrativo lo que se saca es el 8%, es lo que se le paga como ISR, y aparte de eso pago el régimen por el 25% del 8%, no del total, del 8%. Y obviamente es de los ingresos que el ISR se paga de manera que, y hay dos formas de pagarlo, no existe una, esta se paga de forma trimestral, ¿sí? Cada 3 meses, trimestral. Y nos hace falta solo un impuesto más que pagamos acá. Imagínense ya cuántos llevamos. El otro impuesto que pago se le conoce como el ISO, ¿sí? El ISO. El ISO solo lo pagan quienes, los que tienen este régimen de activo lucrativo. Solo. Si es un régimen activo simplificado, solo pago el 5% y ahí se acabó la broma. Pero si estoy en el régimen activo lucrativo, aparte de pagar los ingresos al 8% y del 8 el 25% para el régimen, pago el ISO. El ISO es baratísimo. ¿Por qué? Es el 1%. ¿Sí? Es el 1% del ingreso que tengo, pero es el ingreso anual. Este se paga por año. Es anual. Es anual. Y aparte que sea por año, anual, mucho ojo de dónde se saca. Este se saca ya sea de los ingresos o de los activos. Este se saca tanto de los ingresos como de los activos. Solo en uno de los dos se saca, el que haya sido más grande del año anterior. Un ejemplo, mi empresa lleva 5 años, pero este es el 6º año, entonces este año tengo que pagar el ISO del año pasado, que es el impuesto de solaridad. Ay, no se los tenía que decir. Bueno, el impuesto de perdón. Ese es el impuesto, y lo que hace es de que, bueno, si lo pago este año tengo que pagar, pero de mi activo o de mis ingresos del año pasado. Y yo, obviamente, del mayor tengo que pagar. Si eran más grandes los activos, pues de ese lo pago. Y si eran más grandes los ingresos, pues de ese lo pago. Parece poco, ¿va? Pero ¿qué pasa si hablamos de 1.000.000 de quetzales? De 1.000.000, ¿cuál sería el 1%? Es fácil. 100. Sería de 1.000.000 serían 100 quetzales, ¿sí o no? Vamos, es como multiplicar 1.000.000 entre 0.01. ¿Son qué? 10.000 quetzales, ¿sí? Solo de impuesto de 1.000.000. ¿Por qué? Si gustan lo hacemos. Lo único que hay que hacer es, lo voy a hacer aquí enfrente de ustedes. Vamos a abrir la calculadora. Vamos a ver. Espero que me aparezca aquí enfrente. Ahí me apareció cabal. Perdonen, no sé qué le di. Ahí está. Ahora acá, ahí está, la tenemos. Bueno, veamos qué es lo que ocurre. Es 1.000.000, va. 3, ahí está, 1.000.000. Lo voy a multiplicar por el 1%. En este caso el 1% es 0.01, ¿va? Ahí está.
es el 1%. Y casualmente, obviamente, solo estoy perdiendo 2 ceros de ahí. Obviamente son 10.000 quetzales. 10.000 quetzales es el impuesto de 1.000.000. Ahora imagínense que su empresa hubiera ganado 10.000 millones. Estamos hablando que el impuesto son 100.000. Solo del impuesto del ISO es el 1%. Imagínense de los activos o de los ingresos que hayan tenido en el año. Estamos hablando que es un platal de dinero, pero un platal, demasiado dinero. Estamos hablando que es demasiado dinero el cual se lleva los impuestos. Ya se dieron cuenta por qué tanto impuesto y para qué sirven y por qué va. Miren, del pequeño contribuyente feliz de la vida, él solo paga el 5%. ¿Sí? Nada más, nada menos. Ahí se murió todos sus impuestos. Pero en cambio, si venimos y somos mayores y ganamos más de 150.000 al año, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues no, sencillo, tiene que pagar IVA al 12%, tiene que pagar ISR al 5%, y eso que es el barato, el simplificado. Lo pueden encontrar como simple o como simplificado. Pero si están en el ISR, pero están en el régimen activo o lucrativo, de sus ingresos es el 8% y de ese 8% el 25%. El 8% sirve para el ISR y el 25% del 8% es para pagar el lucrativo. Y aparte de eso, por estar en el régimen lucrativo hay que pagar el ISO. Y el ISO es el 1% anual de los ingresos o activos, lo que haya sido más alto. Que no se les olvide qué es lo que haya sido más alto. Bueno, esto en realidad es todo lo que hay de inscripciones de empresas a la SAT. Obviamente cada una de ellas requiere de pasos y cada una de ellas requiere de pasos a seguir, de cosas que hacer, de qué presentar, en dónde pagar tal cosa, demás, y así sucesivamente. Pero esa es parte de lo que tienen que hacer para el día de mañana. Tenemos específicamente desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana para que puedan entregar esto y lo otro. Para esto es un esquema completo de qué pasos a seguir con la empresa que yo les doy. Un ejemplo, si quieren algo de ayuda o algo por el estilo, sería muy bonito que desde hoy comiencen a ver qué pasos son los que deben de seguir en cada lugar. Para la empresa que yo les voy a dar ficticia, obviamente les voy a dar de empezar a ficticia, les voy a decir si tienen años como empresa, si no, si cambiaron de representante legal, si no. Obviamente si se cambia de representante legal, se vuelve a hacer todo otra vez. Inscripciones y demás, solo cambian un poco las cosas. Un ejemplo, así como la inundación que hubo en Delco, ya no se llama Delco, sino que Delco el nuevo, no se puede utilizar el mismo nombre, es lo único que cambia. Tranquilos, porque cualquier duda yo voy a estar aquí para poder resolvérselas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y para que podamos trabajar bien mañana. Tal vez voy a pensar si van a hacer lo de sus empresas que manejan con el señor Karen, perdón.